Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, sábado 9 de octubre, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 11, versículos del 27 al 28. Nos dice la santa palabra de Dios. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó: ¡Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió! Él contestó: Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Capítulo 11, dos versículos del 27 al 28. La perícopa la titula La Biblia de Jerusalén, la verdadera dicha. ¿En qué consiste la verdadera dicha? Una mujer elogia a Jesús, alaba a su madre más bien, elogia y da una bienaventuranzas. A lo largo del Evangelio hemos escuchado varias bienaventuranzas, principalmente de labios de Jesús, y esta vez una mujer nuevamente lanza una bienaventuranza hacia María, ya como lo había hecho su prima Isabel. Estamos en el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, la cuarta sección del Evangelio según San Lucas, la subida a Jerusalén, la verdadera dicha. El Catecismo de la Iglesia Católica, recordando el credo del pueblo de Dios de Pablo VI, nos dice en el numeral 975: creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo. María, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la nueva Eva. ¿Por qué hacemos referencia a María como nueva Eva? Para reflexionar el Evangelio de hoy. Porque una mujer, estando Jesús hablando, yo me imagino a Jesús predicando a la gente, dejando un mensaje Jesús para la gente, ya llegando en la región de Judea, ya cerca de Jerusalén. Jesús da un mensaje a la gente. De entre el gentío, algo que era inaudito en aquella época, una mujer no podía intervenir en una enseñanza de un rabino, de un maestro en aquella época. Pero Jesús, como siempre decimos en este sitio, Jesús que rompe el esquema, Jesús deja que las mujeres hablen, que participen en la enseñanza de Jesús. Y irrumpe una mujer y ¿qué le dice a Jesús? Le dice en voz alta: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. A lo que Jesús responde: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta mujer alaba a la madre de Jesús porque lo crió, porque lo amamantó. Qué grande es la mujer que hizo contigo eso. A lo que Jesús le dice: más grande es ella no por eso, sino porque creyó en las palabras de Dios y obedeció. Acogió la palabra, la guardó en su mente, en su corazón y hasta en sus entrañas, y obedeció a la palabra. Cumplió la palabra porque creía en las promesas de Dios. ¿Y por qué hacemos referencia a que es la nueva Eva? Porque recordemos en el Génesis, cuando el género humano cae en lo que conocemos como el pecado, en la desobediencia a Dios, interviene la primera Eva, que con su no a Dios, con desoír la voluntad de Dios y no aceptar la voluntad de Dios, por eso entra en el género humano el pecado, lo que conocemos como el pecado. Ahora con la nueva Eva, con esta mujer nuevamente en mayúsculas, como dicen las Sagradas Escrituras, que acepta la voluntad de Dios: hágase en mí según tu palabra. Que se haga en mí según tu palabra, que no se haga mi voluntad, que no se cumpla lo que yo quiera, sino tu palabra. Diferente a la antigua Eva,
la nueva Eva acoge a la palabra de Dios y se hace servidora de la palabra. Eso es lo que Jesús alaba de su madre. Pero dejemos que el catecismo de la Iglesia Católica nos enseñe, nos instruya en cuanto al papel de María y por qué es importante la maternidad de María respecto de la Iglesia. Dice el numeral 964 en adelante del Catecismo de la Iglesia Católica, totalmente unida a su Hijo, María. Dice el Catecismo: el papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo. Deriva directamente de ella. Esta unión de la madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. Todo lo que vamos a leer en adelante está en la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica: la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y la mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que, llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, le dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26 al 27. Después de la ascensión de su hijo, María estuvo presente en los comienzos de la iglesia con sus oraciones, reunida con los apóstoles y algunas mujeres. María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación le había cubierto con su sombra. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro supereminente del todo singular de la Iglesia. Incluso constituye la figura, tipos de la Iglesia. Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su anunciación, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor. Pero así
como en el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa en la única fuente. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña el papel de María. María como madre de la Iglesia, María como madre de Cristo, María como bienaventurada, la que acogió a la palabra, acompañó, sufrió y enseñó lo que es ser fiel a la palabra, a la voluntad de Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús habló a la multitud y escuchó la alabanza de una mujer que exaltó la figura de su madre. Y respondió Jesús: mucho más felices son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Recordemos la visita de María a su prima Santa Isabel, donde le dice a María: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Feliz la que creyó, porque se cumplirá lo que le dijo el Señor. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículos del 42 al 45. Entonces, bien podemos decir que María es la mujer bendita por excelencia, porque aceptó el plan de Dios y nos dio al Salvador. Ella estaba feliz porque escuchó la palabra del Padre y en todo hizo su voluntad. Hoy nosotros tenemos que aprender de María a decir siempre sí. Cuando Dios nos llama a su servicio de diferentes maneras, como instrumentos para el bien del prójimo, o ser discípulos obedientes y fieles, así como lo fue nuestra Madre la Virgen Santísima. María es madre, es ejemplo de madre, ejemplo de hermana, ejemplo de hija, ejemplo de esposa, ejemplo de intercesión, ejemplo de evangelizadora, ejemplo de discípulo. María es nuestro ejemplo en la Iglesia Católica. Qué grande es el papel de María, aunque lastimosamente muchos quieran desprestigiar la función que le tocó a la Virgen María. No pueden negar que ella representó a la humanidad en aquel momento crucial, cuando todos los ángeles del cielo, la naturaleza, la creación toda se detuvo en aquel momento cumbre, en el momento de la anunciación, esperando el fiat, el sí de María. Al dar el sí de María, se hace posible la venida del Redentor. María fue preparada por Dios mismo para traer al Redentor a este mundo. María no es cualquier mujer, y con razón Santa Isabel, su prima Isabel, le rinde alabanzas a la Virgen María. Con razón el ángel Gabriel la saluda con una genuflexión: que Jaritomene, la llena, la plena, llena de gracia por todos los tiempos. Y con razón la mujer del Evangelio de hoy lanza una alabanza a María, porque la tuvo a Jesús en su seno, en su vientre, la amamantó. Pero Jesús deja bien en claro, no solamente por eso María es grande, esa mujer es más bien grande porque acogió y cumplió la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Por eso, no olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.